Queridos amigos y amigas, hoy los invito a acompañarme en un viaje íntimo, profundo y al mismo tiempo estremecedor. No se trata de una simple historia de farándula, ni de una anécdota más en el mundo del espectáculo. Lo que hoy sale a la luz es el capítulo más humano, más vulnerable y más valiente en la vida de un ícono de la cultura chilena. A los 78 años, José Alfredo Fuentes, conocido por todos como el entrañable Pollo Fuentes, ha pronunciado las palabras que sacudieron a un país entero. Confesó públicamente que es homosexual y que durante casi un siglo no pudo vivir en plenitud como el hombre que realmente era. Este no es un relato ligero. Estamos ante la confesión de un artista que ha marcado generaciones con su voz, su carisma y su inconfundible sonrisa, pero que también ha cargado con un silencio atronador. Desde los años 70, Fuentes fue la imagen del galán televisivo, del cantante que hacía suspirar a miles de mujeres en Chile y en América Latina. Su nombre estaba ligado al éxito, a los escenarios, a la radio, a la televisión. Pero detrás de esas luces brillantes había un secreto cuidadosamente guardado. Un secreto que, en su tiempo, habría sido imposible de revelar sin enfrentar prejuicios, condenas y quizás la destrucción de su carrera. Lo que hoy confiesa Fuentes no es solo una declaración personal. Es también un retrato del peso social que durante décadas cayó sobre figuras públicas obligadas a representar un papel para encajar en los cánones de la época. En su voz se escucha la nostalgia de lo perdido. Los años en que amó en silencio, los instantes de felicidad que tuvo que ocultar, las noches de miedo a ser descubierto. Porque sí, hubo un hombre en su vida, un amor secreto, profundo y verdadero, que fue al mismo tiempo su refugio y su tormento. Fuentes habla de él con ternura y con un dolor que se palpa. Dice que fue el amor más grande de su existencia, alguien con quien compartió momentos de plenitud, pero que la sociedad de aquel entonces le impidió mostrar. La confesión es brutal. Convivió con esa persona durante años, pero lo hizo bajo la sombra, sin jamás poder presentarlo ante el mundo como lo que realmente era. Su compañero, su pareja, su todo. Y hoy, al mirar hacia atrás, el Pollo no puede evitar conmoverse hasta las lágrimas. Lo amé con todas mis fuerzas, admitió, pero me faltó el valor para gritarlo al mundo. El valor finalmente llegó en la madurez, cuando el tiempo ya no concede segundas oportunidades y cuando la verdad se vuelve un acto de liberación. La emoción de sus palabras ha desarmado incluso a los más críticos. Y es que en la voz quebrada de José Alfredo, no solo está la confesión de un hombre, sino el eco de una generación entera que vivió en la sombra. Detrás de esta revelación también emerge la figura de un artista que nunca dejó de ser querido. Ni las polémicas ni las distancias de la fama lograron borrar el afecto del público hacia él. Su carisma era tan fuerte que parecía imposible imaginar que en su vida privada se libraba una batalla tan dura. El Pollo fue, durante décadas, la sonrisa televisiva que animaba hogares, el cantante romántico que hablaba de amores imposibles. Y paradójicamente era él quien vivía el amor más imposible de todos. Lo que conmueve no es solo su orientación sexual, sino la dimensión humana del secreto. Cuántos premios, cuántos aplausos, cuántos programas de televisión se celebraron mientras él callaba un aspecto esencial de su vida. Cuántas veces sonrió frente a las cámaras mientras por dentro lo desgarraba la frustración de no poder ser él mismo. La respuesta, tal vez, sea imposible de medir. Pero hoy entendemos que ese silencio no fue por falta de amor propio, sino por miedo. Miedo a la condena social, miedo a decepcionar a un público que lo adoraba. Sin embargo, la confesión de José Alfredo no busca despertar lástima. Lo que ofrece es una lección de coraje,
porque hablar a los 78 años, cuando nada lo obligaba, es un acto de dignidad. Podría haberse llevado el secreto a la tumba, como tantos lo hicieron antes que él. Pero eligió lo contrario, eligió ser honesto, dar testimonio, abrir un camino para que otros no tengan que esperar una vida entera para decir quiénes son. El eco de su verdad se multiplica en cada rincón de Chile y traspasa fronteras. No es solo un artista quien habla, es un hombre que reivindica su derecho a amar. Y en esa reivindicación, su figura crece aún más. El Pollo Fuentes deja de ser únicamente un cantante popular para convertirse en símbolo de valentía, en referente de autenticidad. Hoy, quienes lo escuchamos no podemos evitar sentir un nudo en la garganta, porque detrás de esa revelación se esconde un grito universal. Todos merecemos amar en libertad. Y ese mensaje, lanzado por alguien que supo lo que era triunfar de cara al público y sufrir en silencio en lo privado, resuena con más fuerza que cualquier canción. En definitiva, lo que José Alfredo Fuentes nos regala en esta etapa final de su vida es mucho más que un testimonio íntimo. Es una herencia moral, un recordatorio de que el amor verdadero nunca debe vivirse en la sombra. Su valentía no borra los años de silencio, pero los resignifica, los convierte en ejemplo, en advertencia, en un llamado a no repetir la historia. A los 78 años, el Pollo Fuentes se desnuda emocionalmente, y al hacerlo nos recuerda que la verdad puede tardar, pero siempre llega, y cuando llega, ilumina no solo al que la confiesa, sino a todos los que escuchamos. Su historia es un acto de liberación personal, sí, pero también un gesto de amor hacia su público, hacia la sociedad, y sobre todo hacia aquel hombre que, en silencio, fue el amor de su vida. En el mundo del espectáculo chileno, pocas figuras han mantenido durante décadas una imagen tan sólida, carismática y aparentemente inquebrantable como la de José Alfredo Fuentes, el querido Pollo. Su voz marcó generaciones. Sus canciones acompañaron bodas, despedidas y recuerdos imborrables en la memoria colectiva de un país entero. Durante años, su vida personal parecía haber seguido el mismo guión que su carrera: éxito, familia y reconocimiento público. Pero como suele suceder con los íconos, detrás del escenario había una historia que muy pocos sospechaban. Una verdad guardada con celo durante décadas y que, en un instante inesperado, salió a la luz con una fuerza devastadora. La escena ocurrió durante un concierto, en un momento que quedará grabado en la historia reciente de la música chilena. José Alfredo, en medio de una de sus canciones más emblemáticas, se detuvo abruptamente. El silencio se apoderó del teatro, y los músicos, confundidos, miraron hacia él. Fue entonces cuando el cantante, con lágrimas visibles en el rostro, tomó la mano de un hombre que hasta ese momento había permanecido en la penumbra de los bastidores. Con un gesto firme, lo invitó a caminar hasta el centro del escenario. El público, incrédulo, contuvo la respiración. Y fue ahí, frente a cientos de testigos, que Fuentes pronunció las palabras que cambiarían para siempre la percepción de su figura pública. Ese hombre era su verdadero amor. El impacto fue inmediato. Durante unos segundos, la sala quedó sumida en un silencio sepulcral, como si todos intentaran procesar lo que acababan de presenciar. Luego, un estallido de aplausos y ovaciones rompió la tensión. Muchos lloraban, algunos se abrazaban. Otros simplemente se llevaban las manos al rostro sin dar crédito a lo que sucedía. José Alfredo Fuentes, el eterno galán de la música romántica, confesaba públicamente una relación amorosa que había mantenido en secreto durante gran parte de su vida. Este episodio no fue un simple gesto impulsivo, formaba parte de una decisión meditada, el inicio de una etapa en la que el artista se propuso despojarse de las máscaras que lo habían acompañado durante medio siglo de trayectoria. Poco después, se confirmó la inminente publicación de sus memorias.
un libro prometedor y polémico, en el que relataría con detalle las tensiones internas, las renuncias, las contradicciones y sobre todo, la historia de amor prohibido que había marcado su existencia. Para sus seguidores más fieles, aquello representaba una revelación inesperada. Para los más jóvenes, un acto de valentía sin precedentes en una industria que durante años había preferido silenciar cualquier aspecto de la vida íntima que no encajara con los cánones tradicionales. El anuncio de la autobiografía encendió un debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Qué significaba realmente este gesto de sinceridad? ¿Era un intento de reconciliarse con su pasado, de ofrecer una lección de transparencia en un mundo de apariencias, o simplemente un recurso editorial para captar atención? Las opiniones se dividieron. Lo cierto es que, por primera vez, el mito de Pollo Fuentes se mostraba en carne viva, vulnerable, dispuesto a exhibir las grietas que tanto tiempo había ocultado. Uno de los aspectos más sensibles fue la reacción de su entorno más cercano. Sus hijos, que siempre habían defendido la privacidad del cantante, recibieron la noticia con una mezcla de sorpresa y respeto. Según allegados, algunos necesitaron tiempo para asimilarla, pero finalmente lo acompañaron en esta nueva etapa, conscientes de que la autenticidad de un padre no puede ser medida por el molde social en el que se lo intentó encasillar. La familia, como tantas veces en la vida de Fuentes, se convirtió en un espejo de la sociedad, un espacio de tensiones, dudas, pero también de amor y resiliencia. Los fanáticos, en cambio, reaccionaron con una emotividad distinta. Muchos de ellos crecieron escuchando sus canciones, proyectando en su figura la imagen de un hombre romántico, modelo de la familia tradicional. Descubrir que ese mismo artista había vivido en silencio un amor que la época no le permitió mostrar abiertamente resultó conmovedor. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo. Gracias por tu valentía, Pollo. Te queremos aún más por tu sinceridad. Escribían. No faltaron, por supuesto, quienes cuestionaron la decisión, alegando que se trataba de un golpe mediático o de una estrategia comercial. Pero la corriente dominante fue de empatía y respeto. Quizás porque en el fondo todos entendían que tras esa confesión había un hombre que, como cualquier otro, buscaba ser aceptado tal como era. Desde una perspectiva histórica, este episodio revela mucho más que una simple confesión personal. Expone la transformación de una sociedad que, en los años 60 y 70, cuando José Alfredo alcanzaba la cima de su popularidad, difícilmente habría tolerado un romance entre dos hombres en el mundo del espectáculo. La industria musical, controlada por prejuicios y presiones comerciales, exigía mantener una fachada intachable. El cantante se convirtió así en rehén de su propio éxito, obligado a vivir dos vidas paralelas, la pública, llena de sonrisas y aplausos, y la privada, marcada por el silencio y el miedo al rechazo. Que hoy, ya en la madurez de su vida, se atreva a romper ese silencio, no solo es un acto de liberación personal, sino también un símbolo de cómo los tiempos han cambiado. El aplauso del público aquella noche no fue únicamente para el artista que tantas veces los había emocionado con su voz, sino para el hombre que, después de años de esconderse, tuvo el coraje de mostrarse auténtico. En definitiva, el caso de José Alfredo Fuentes no es únicamente la crónica de un escándalo mediático. Es la historia de un hombre que cargó con un secreto durante décadas, que sacrificó parte de su felicidad por cumplir con las expectativas de una época, y que finalmente decidió que ya era hora de vivir en verdad. Sus memorias prometen no ser un simple recuento de anécdotas musicales, sino un testimonio humano sobre el costo del silencio y el valor de la autenticidad. Y quizá al abrir su corazón de esta manera, el Pollo haya conseguido algo mucho más grande que un éxito discográfico, convertirse en un referente de valentía en una sociedad que todavía aprende a reconciliarse con sus propias contradicciones.
En la historia de la música popular chilena, pocos nombres despiertan tanta nostalgia y respeto como el de José Alfredo Fuentes, El Pollo, para varias generaciones que crecieron con su voz. Ídolo juvenil en los años 70, símbolo de una época de romanticismo ingenuo y melodías pegajosas, Fuentes construyó una carrera marcada por la disciplina, el carisma y una cercanía con el público que parecía inquebrantable. Sin embargo, detrás del brillo del escenario y de las luces de la televisión, se escondía una vida íntima marcada por silencios, sacrificios y una larga espera de libertad. Una espera que, según confesó él mismo a los 78 años, está a punto de terminar con una decisión que sorprende, emociona y también interpela a toda una sociedad. Porque José Alfredo Fuentes nunca estuvo solo. Junto a él, en la sombra, hubo un hombre que durante más de 4 décadas permaneció a su lado en silencio, acompañando los triunfos y también las derrotas, cuidando de su intimidad con una discreción casi heroica. Un amor que desafió el paso del tiempo, la intolerancia social y el miedo a perderlo todo. En una industria donde la imagen pública lo es todo, Fuentes eligió callar, proteger su vida privada y sostener la fachada del artista impecable. Y ese silencio que durante años fue visto como prudencia, hoy se revela como un costo enorme, el de haber relegado la felicidad personal a un segundo plano para mantener intacta la figura pública. El anuncio, entonces, tiene un peso simbólico tremendo. A los 78 años, José Alfredo Fuentes ha decidido casarse con su pareja de toda la vida. Un hombre cuya identidad prefiere mantener en reserva, pero cuya presencia ha sido determinante en su camino. No se trata solo de un gesto romántico tardío. Es, sobre todo, una declaración política y emocional. El artista que durante décadas ocultó una parte esencial de sí mismo, decide ahora, en la recta final de su vida, reclamar el derecho a vivir en libertad, sin máscaras, sin miedos. Una boda que, más allá de lo íntimo, funciona como un mensaje poderoso para toda una generación que aprendió a amar en silencio. El propio Fuentes ha reconocido que muchas veces renunció a la felicidad personal, por la presión de mantener su imagen. Como figura pública, el riesgo era demasiado alto. Un escándalo en los años 80 o 90 podría haber arruinado su carrera. En un Chile más conservador, donde la homosexualidad se veía aún con prejuicio, declararse gay era poco menos que una condena al ostracismo artístico. Fuentes, pragmático, optó por seguir el camino más seguro: cuidar a su público, resguardar sus contratos, proteger la estabilidad que tanto trabajo le costó construir. Pero esa decisión tuvo un precio: la soledad pública, el silencio obligado, la negación de un amor que solo podía expresarse puertas adentro. La historia de Fuentes, contada en retrospectiva, desnuda una tensión universal, la contradicción entre la vida pública y la intimidad personal, entre la necesidad de ser aceptado y el deseo de ser uno mismo. Es la paradoja del artista que canta al amor, pero que no puede mostrar el suyo. Y es esa paradoja la que hoy, con su anuncio de boda, rompe definitivamente. No se trata de un capricho tardío, sino del cierre de un ciclo vital, una forma de reconciliarse consigo mismo y con un país que ha cambiado lo suficiente como para permitirle dar este paso. El amor de más de 40 años que lo ha acompañado no es solo una historia romántica, sino también un relato de resistencia. Resistir a la invisibilidad, al miedo, al prejuicio social. Resistir a la idea de que un ídolo debía ajustarse a una norma impuesta. Ese compañero silencioso representa, en muchos sentidos, a todos aquellos que vivieron décadas en la sombra, sin poder decir quiénes eran realmente. Y cuando Fuentes lo nombra, aunque sea de manera discreta, lo que emerge es una verdad más amplia.
la de miles de vidas condicionadas por el qué dirán, que hoy encuentran un eco en esta confesión pública. Lo interesante es cómo este giro íntimo reconfigura la percepción del público. El artista que fue visto siempre como un hombre correcto, familiar y cercano, ahora aparece bajo una nueva luz, la del hombre vulnerable, que sacrificó parte de su ser por el deber de entretener y complacer. Para muchos de sus seguidores, la revelación no disminuye su legado, al contrario, lo engrandece, porque muestra que detrás del cantante había un ser humano con miedos, dudas y sacrificios, y porque al compartirlo, entrega a su público algo mucho más valioso que una canción, la enseñanza de que nunca es tarde para vivir la verdad. El caso de José Alfredo Fuentes se inscribe también en una tendencia más amplia, la de artistas que, en su madurez, se atreven a contar lo que callaron durante años. En sociedades más abiertas, estos testimonios se reciben con naturalidad. En Chile, aún cargado de contradicciones culturales, generan debate, incomodidad, pero también admiración. Su decisión no solo lo libera a él, sino que contribuye a normalizar historias similares, a derribar los muros que todavía separan lo público de lo íntimo. En última instancia, lo que conmueve de esta historia no es el escándalo, sino la humanidad que revela. Porque tras el ídolo de los 70 aparece el hombre real, con sus dilemas y sus heridas. El hombre que pudo haber vivido un amor clandestino para siempre, pero que elige, antes de partir, gritarlo al mundo. No es solo una boda tardía, es un acto de justicia íntima, un tributo a la paciencia de un compañero fiel y una señal de que incluso los íconos no están exentos de la necesidad más básica, la de amar y ser amado sin condiciones. Y así, José Alfredo Fuentes vuelve a marcar un hito en la cultura popular chilena, no con un nuevo éxito musical, sino con una confesión que lo coloca en el centro de un debate más profundo, el del derecho a la autenticidad. A los 78 años, el Pollo ya no canta solo al amor en abstracto, lo canta desde su propia verdad, desde la libertad conquistada a destiempo, pero conquistada al fin. Y en ese gesto, quizás, reside su legado más duradero. Recordarnos que la vida, aun con sus renuncias y sus miedos, siempre ofrece una última oportunidad para ser uno mismo. El caso de José Alfredo Fuentes no es solo la confesión íntima de un hombre, es también un espejo incómodo de la sociedad chilena y latinoamericana, que durante décadas obligó a miles a esconder su verdad. Que el Pollo hable hoy, a los 78 años, no debe verse únicamente como un acto de valentía personal, sino como la evidencia de un tiempo que le robó la posibilidad de amar a plena luz. En su voz resuena la contradicción entre la fama pública y la soledad privada, entre la devoción del público y el miedo al rechazo. Y es allí donde esta historia adquiere su fuerza. Nos enfrenta a la pregunta sobre cuánto hemos cambiado realmente como sociedad y cuánto queda por hacer para que nadie más tenga que esperar una vida entera para decir quién es. Porque al final el verdadero escándalo no es su secreto, sino el silencio al que fue condenado.